Le doy la palabra al maestro José Woldenberg. Muchas gracias, buenos días. Quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas la invitación a estar el día de hoy con todos ustedes. No soy ni pretendo ser un experto en los temas que nos han convocado, pero voy a leer unas notas ante ustedes. El secuestro de 43 normalistas en Iguala es, por lo pronto, la cúspide de una espiral de violencia que parece retroalimentarse sin fin. Y al parecer, no han sido los únicos, puesto que en las fosas los cadáveres encontrados son de otras víctimas. Las espeluznantes noticias develan, por un lado, la connivencia de autoridades y policías con bandas delincuenciales y por el otro, una violencia que parece no tener lógica alguna. El estado en que se encontraron los cuerpos calcinados es un ejemplo macabro de crímenes con altas dosis de delirio y sadismo. En los últimos años, las bandas delincuenciales no solo han cobrado su cuota de muertos, desaparecidos, heridas, familias fracturadas, sino que han trastocado la convivencia en zonas enteras del país y han penetrado, las evidencias son lacerantes, los pasillos y oficinas de los gobiernos y administraciones. No son una sombra inclemente solo para alguna o algunas poblaciones o partido político, sino una amenaza para todo el edificio estatal y la reproducción de la vida civil. La necesaria respuesta estatal a esa violencia, por desgracia, no siempre se ha ajustado a la ley y al respeto a los derechos humanos, lo que tiende a desatar dinámicas de venganza y crispación que acaban conformando un círculo infernal. El asunto se complica porque no en todos los casos existe una clara línea que delimite los campos. Las policías, ministerios públicos, jueces y jefes y custodios de los reclusorios en no pocas ocasiones sostienen fórmulas de colaboración, por conveniencia o por miedo o por ambas, con el crimen organizado. De tal suerte que el combate a la delincuencia está obligado a darse en dos frentes: de cara a los criminales y al mismo tiempo en la cadena de instituciones estatales que están diseñadas para perseguirlo. Además, las cosas siempre pueden ir a peor. Tocó fondo es la expresión coloquial de un deseo, de una ilusión, pero todos sabemos, o lo deberíamos saber, que ese fondo no existe. Las respuestas violentas que surgen desde organizaciones y movimientos diversos no hacen más que incrementar la espiral. El hecho de que se estén convirtiendo en parte del paisaje, que se vuelvan recurrentes, solo presagia que la dinámica destructiva puede ser aún más intensa. Como una ola expansiva, la violencia se ha instalado entre nosotros y está sacudiendo los cimientos de la contrahecha y precaria convivencia. Casi nadie la debería festejar ni convertir en elemento de apuestas cortoplacistas, porque no existe disolvente más efectivo de las relaciones sociales que la violencia. Su presencia y multiplicación inyecta dosis crecientes de muertos, desaparecidos, mutilados, destrucción de patrimonios y por supuesto de angustia, resentimiento, ganas de venganza. Un círculo destructivo que todo lo corroe. Por lo menos, hasta donde yo entiendo, hay 5 tipos de violencia. Los ejemplifico. A. Javier Edén Martínez García, de 27 años de edad, fue detenido porque presuntamente mató a su hijastra de 8 años de edad porque no dejaba de llorar. B. 3 personas fueron asesinadas ayer en el municipio de Teloloapan, Guerrero, por presuntos miembros del crimen organizado. C. Todo parece indicar que en Tlatlaya 15 civiles fueron asesinados por integrantes del ejército, no en un enfrentamiento como al inicio se dijo, sino ejecutados después del enfrentamiento. D. Los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos fueron secuestrados por policías y al parecer entregados a una banda delincuencial. E.
El 13 de octubre el Palacio de Gobierno de Guerrero fue incendiado por manifestantes en respuesta al secuestro de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Repito, hay de violencias a violencias, porque no todas tienen las mismas derivaciones. Las fórmulas violentas para resolver, entre comillas, problemas interpersonales, que es el caso A, se hallan más que arraigadas, pero da la impresión que se encuentran a la alza en medio de la espiral criminal que azota al país. El número de reportes que aparecen en la prensa sobre ajustes de cuentas por motivos baladíes sería espeluznante si no estuviéramos relativamente acostumbrados. Es la forma más primitiva, otra vez entre comillas, de solventar los conflictos y tensiones. Sea en sus 5 sentidos o fuera de sí, el criminal o el violento cree ejercer justicia por su propia mano y lo único que produce es desolación y desgracia. Es, sin embargo, este tipo de violencia, una violencia acotada al mundo privado. El llamado crimen organizado ha desatado la violencia como nunca antes, es el caso B. Empoderado, controla zonas del país, impone su ley, chantajea y cumple con sus amenazas. Sea en su confrontación mutua, con efectivos del Estado o contra particulares, las bandas han llegado a tales grados de sevicia que cuesta trabajo entender en ocasiones su lógica. Es la violencia que se encuentra en el ADN de la delincuencia. Es la violencia criminal inaceptable y contra ella existe un consenso amplio. En su combate a las bandas criminales, las agencias del Estado no siempre cumplen con la obligación de actuar conforme a la ley y sus excesos, es el caso C, violatorios de derechos humanos, siembran terror y alimentan la violencia. Esa no puede equipararse a las anteriores, resulta más preocupante, no solo porque se supone que los agentes estatales no deben mimetizarse a los usos y costumbres de los maleantes, sino porque acaba por degradar a las propias instituciones. Porque una cosa es utilizar la fuerza legítima del Estado y otra muy distinta, la violencia sin ley. La connivencia en algunos casos de autoridades y criminales, el caso D, sobra decir, no solo desvirtúa de manera radical la función de las primeras, sino convierte a los guardianes del orden en una banda delincuencial más, con lo que el espiral de violencia, miedo e incertidumbre se multiplica de manera delirante. Es la violencia más temible y destructiva. No solo la confianza vuela por los aires, sino que la parálisis y el miedo se apoderan del indefenso mundo civil. Las manifestaciones violentas de organizaciones y movimientos sociales los adultera, los aísla y tiene efectos políticos contraproducentes, pero además los convierte también en delincuenciales, es el caso E, alimentando la falsa sensación de que todo se vale. En ese terreno, el más pantanoso porque no faltan voces que los toleran e incluso exaltan como una respuesta a C y a D, más valdría la pena deslindar entre la explicación y la justificación, porque así como en el caso A lo mejor la biografía, la situación o la neurosis del asesino puede explicar su conducta pero nunca justificarla, de igual manera la condición precaria de los estudiantes o las afrentas de las que han sido víctimas pueden quizá explicar su conducta, pero de ninguna manera justificarla. Hay demasiada violencia sobre el terreno y los presagios son siniestros. La situación, por ello, demanda responsabilidad a todos. Las movilizaciones pacíficas, los actos para multiplicar el eco de indignación y asombro, la catarata de artículos, los mensajes reiterados en las redes, por los acontecimientos de Iguala en los cuales 6 personas fueron asesinadas y 43 normalistas secuestrados por la policía y entregados a una banda criminal, decía, todas estas movilizaciones son síntomas de vitalidad y entereza de franjas más que relevantes de la sociedad. Ante la brutalidad y la insanía, ante la complicidad entre autoridades y criminales, las voces que claman y reclaman justicia y la aparición de los jóvenes estudiantes son una corriente de aliento y esperanza. No hay resignación, menos parálisis, sino una ola potente de indignación y rabia que demanda el esclarecimiento de los hechos y sanciona a los responsables. Esa enérgica movilización no está dispuesta a contemporizar con crímenes incalificables, no quiere ni puede ver de manera impasible las muestras claras de complicidad entre gobernantes y delincuentes y demanda una convivencia civilizada cuyo basamento no puede ser otro que el de la vigencia irrestricta y para todos de los derechos humanos. Ese piso fracturado no puede sino deteriorar más nuestra coexistencia de por sí tensa y cargada de resentimientos.
Las manifestaciones violentas, sin embargo, amparadas en esa misma ola de indignación, pueden coadyuvar a descomponer aún más el escenario, no solo porque suponen, y ya es mucho decir, destrucción y desasosiego, sino porque erosionan el gran consenso que existe en relación a los temas centrales: aparición de los estudiantes, castigo a los culpables y búsqueda de una convivencia asentada en el respeto absoluto a los derechos humanos. El país transita por una situación crítica y no ayuda a la comprensión de lo que estamos viviendo hacer referencia en bloque a una entidad tan abarcadora y compleja como lo es el Estado, porque el mismo es hoy una constelación de instituciones, ciertamente jerárquicas, especializadas y por ello con diferentes grados de responsabilidad, que se encuentra habitado por disímiles y en ocasiones enfrentadas fuerzas y corrientes políticas. No se trata de un bloque, menos de un monolito y mucho menos de una estructura ordenada como si fuera una formación militar. Es, gracias al impacto del pluralismo, un laberinto institucional complicado y rebuscado en el que es necesario detectar con claridad, no de manera especulativa o retórica o a través de derivaciones lógicas, entre comillas, a los responsables directos e indirectos, a los culpables por acción y por omisión de los cruentos e incalificables sucesos que han sacudido a la nación. Porque el Estado son sus instituciones y los hombres que las conducen y administran, a las primeras hay que reformarlas para fortalecerlas y a los responsables hay que presentarlos ante un juez. No sirven los exorcismos ni los juicios sumarios y de bulto. El Estado ya no es lo que era o lo que imaginábamos que era, una entidad todopoderosa capaz de imponer el orden en el momento en el que quisiera. Si algo ilustra la crisis actual son las limitaciones, carencias, contrechuras y porosidades de las instituciones estatales. Gobiernos municipales más que penetrados por el crimen organizado, estatales omisos o impotentes, e incluso el gobierno federal apareció en un primer momento rebasado. Dio la impresión de que no es que no quiera, sino que no puede aclarar con rapidez y suficiencia lo que aconteció. Hasta la fecha no aparecen los secuestrados. Al parecer el día de hoy en la mañana han sido apresados el alcalde de Iguala y su mujer, pero tampoco sabemos la red delincuencial hasta dónde se extiende. Ello por sí mismo subraya las tintas de la gravedad del asunto. No se trata de entidades que pueden y no quieren, sino que quieren y no pueden. Esa incapacidad, así sea transitoria, multiplica el dramatismo del momento, y si a ello sumamos la proliferación de pequeños ajustes de cuentas entre adversarios, compañeros y excompañeros de la política, el mundo de las representaciones y especulaciones se vuelve más denso e indescifrable, más confuso e irritable. De donde debería provenir alguna luz, alguna certeza, emanan cantaletas cansinas, acusaciones mutuas y mezquindades al por mayor. Al final de la ruta, si es que algo así existe, si lo que deseamos es justicia y lograr que sean sancionados los responsables con nombres y apellidos, debemos tener claro que la única justicia hoy por hoy es la que las propias instituciones del Estado, diseñadas para ello, pueden ofrecer. No hay atajos ni espacio para simplezas. Termino. Por ello, porque la violencia todo lo erosiona y contamina, parece necesario elevar la mira y diseñar una política de Estado, no de gobierno, capaz de alinear no solo a las instituciones, sino a las diversas fuerzas y corrientes políticas y sociales en torno a un objetivo común: el combate a la delincuencia, la búsqueda de una convivencia civilizada y el respeto a los derechos humanos. Se trataría de forjar un bloque político y social unificado en esa misión, manteniendo las diferencias en otros campos, y por ello, por supuesto, se construye, se acuerda, no se decreta. Recuerdo que en España, los partidos enfrentados en casi todo lograron diseñar y poner en práctica una política de Estado convergente contra el terrorismo. Esa no sería una zona de disputa entre las diversas opciones políticas. Ninguna actuaría para sacar una pequeña raja miserable de sus adversarios. Ahora bien, dado que las instituciones del Estado no son un monolito, que algunas de ellas han sido invadidas por el narco, parece imprescindible que la parte sana de ese entramado pueda combatir y derrotar no solo a las bandas delincuenciales, sino a sus aliados en el propio laberinto estatal.
y para ello parece imprescindible subrayar y fortalecer que la operación tiene que realizarse con absoluto respeto a los derechos humanos, única forma de armar un dique contra el eventual contagio de las prácticas y costumbres del narcotráfico. En esa dimensión, el nombramiento del próximo Ombudsman Nacional debe ser visto como una oportunidad para enviar un mensaje inequívoco de que en esa materia las principales instituciones del Estado mexicano, en especial el Senado, están conscientes de la necesidad de contar con una Comisión Nacional de Derechos Humanos celosa de su encomienda, autónoma en su criterio. Combatir el crimen organizado respetando los derechos humanos al tiempo que se limpian y regeneran las instituciones estatales encargadas de dicho combate y aislando y sancionando a los grupos violentos es una operación necesaria pero nada sencilla, obligada pero con altos grados de dificultad. Y si además se quiere tener una opción de mediano plazo, es necesario actuar sobre el caldo de cultivo social que fomenta desesperación, amargura y rencor. Muchas gracias.